Cuando lo tengan ahí, ¿están listos? Lo leemos, ¿va? Efesios 1, capítulo 1, versículo 14. Amén, ¿ya estamos ahí? Ok. Dice, vamos a leer desde el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí está. ¿Listo? Dice en el versículo 13, en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué es una adopción? ¿Qué es un proceso de adopción? ¿Quién me puede decir? Pues unas personas que no son padres de un niño biológicos lo adoptan para ser sus padres, pues, aunque no sean biológicos, pero darles todo lo que un padre supuestamente tiene que darle, ¿no? Cariño, amor, educación, una familia, un hogar, pues todo lo que el niño necesita para desarrollarse y crecer. Y ellos asumen esa responsabilidad sin ser los padres biológicos. Amén. Muy bien, ¿no? Por elección. El proceso de la adopción es un proceso, es el proceso legal, o sea, hablando en términos legales, es el proceso legal en el que tú puedes hacer legalmente hijo a una persona, ¿no? A un niño, para que él sea parte de tu familia. Entonces, esa es una adopción, ¿no? Pero estaba investigando ahí en Google el proceso de una adopción, ¿no? El proceso legal de una adopción es un proceso muy largo, es un proceso legal muy cuidadoso, muy tedioso, porque tiene que ver mucho con muchos aspectos, no solo legales, sino emocionales, económicos, financieros, ¿no? Psicológicos. Es un proceso muy detallado donde se involucra todo un equipo de personas, ¿no? Entonces, pero ¿qué mueve a una persona? ¿Qué mueve a unos padres o a un padre a querer adoptar un hijo, ¿no? ¿Cuál es el móvil de su corazón? El querer adoptar un hijo, ¿no? Su deseo, ¿no? Pues a veces aquí en el mundo material, a veces puro ego de decir que son papás y si no pudieron serlo de forma, cumplir un capricho a veces, algunos por amor, otros por sentirse buenos y que hacen buenas obras. Pues puede haber muchos motivos. Pero un padre que tiene un deseo genuino, ¿no? De querer adoptar, y sí, efectivamente, este mundo así, ¿no? O sea, muchos por querer como de manera egoísta, ¿no? Adoptar a un niño, tal vez dejarle lo que él hizo, tal vez satisfacer a sí mismo un deseo personal, pero alguien que adopta
con un corazón genuino es alguien que tiene un deseo en su corazón. Amar. Depositar amor, ¿no? Entonces tiene ese deseo, un deseo genuino de adoptar a un niño. Depositar amor en una persona, ¿no? Que no es su familia. Entonces, este deseo profundo que tiene de un corazón genuino de adoptar a un niño, tiene un deseo de dar amor, ¿no? No tanto el deseo de recibir amor, sino de depositar amor en esa persona y dar amor, ¿no? Ese es un deseo genuino, ¿no? Aunque no siempre es el deseo que mueve el corazón de la persona. Y por eso es necesario que legalmente se haga un proceso para investigar parte de cuál es el deseo de esa persona, por qué quiere adoptar, ¿no? ¿Cuál es el deseo de adoptar? Entonces, esta persona, estos padres o este padre que quiere adoptar, tiene que cumplir con muchos requisitos. Entre esos, que el padre tiene que comprobar al padre que le puede ofrecer un hogar, un buen hogar a ese niño, ¿no? Y comprobar que le puede dar un hogar a ese niño tiene que ver con si tiene ya más hijos, entrevistan a sus hijos para ver si es apto, ¿no? Si ha cuidado bien de sus hijos y tiene que ofrecerle cuidado emocional, ¿no? Tiene que ofrecerle cuidado emocional. Tiene que ofrecerle que debe de tener recursos financieros para poder ofrecerle por lo menos lo básico, ¿no? Comida, techo, alimento, ¿no? Tiene que ofrecerle ¿qué? Techo, ¿no? Dónde vivir, dónde va a ver por él, dónde lo va a cuidar. Los derechos principales de un niño, ¿no? El ser amado y el poder amar. La ley legalmente está estipulada en la Constitución. Todos tenemos derecho a amar y a ser amados. Aunque en este mundo solo queremos ser amados. No, también queremos amar. Queremos ser amados. Aunque se lo merezcan. Sí, sí, ¿no? Pues es que nadie nos lo merecemos, pero pues... Aún cuando amamos aún cuando amamos tenemos un amor, no es un amor como el amor de Dios, no el amor ágape, sino un amor que está basado en mí mismo, ¿no? En mi amor propio de le amo si me ama, si no me amo no le amo, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? Porque todo esto con un fin, ¿no? Al que vamos a llegar, pero principalmente el niño tiene su necesidad primordial es ser amado. Entonces, el ser humano, la creación, fue creada por Dios con ese propósito. O sea, Dios en su corazón tenía un deseo profundo de amar. Dios es amor. Y entonces Dios, en su deseo profundo, hizo al hombre y a la mujer con un corazón para que pudieran disfrutar a Dios y ser amados. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos creó. Que nosotros pudiéramos ser amados y, en consecuencia a ese amor, poder amar a Dios. Pero eso se rompió en Génesis 3, ¿no? Cuando Adán y Eva caen en pecado y se rompió la comunión. Se rompió la comunión. Dejaron a Dios. Me gustaría estar, ¿no?, ahí para darle unos cocos a Eva. Entonces dejaron a Dios y tomaron su propio camino, como dice Isaías 53. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. O sea, Dios, el camino es Dios, pero cada uno de nosotros, ¿qué hizo? Se apartó por su camino. O sea, tomó su propio camino. Y la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo.
Es más, cuando nosotros teníamos una religión y buscábamos aparentemente a Dios, no estábamos buscando a Dios. El comentario de MacArthur así dice, ¿no? Cuando leo esa parte del versículo que dice, no hay quien busque a Dios, yo pensaba en mi corazón, no, pero yo sí busqué a Dios, o sea, yo iba a la iglesia, yo buscaba a Dios. Y entonces lo que dice MacArthur ahí es, no es que buscabas a Dios, más bien estabas buscando huir de Dios. A través de tu religión y de tus buenas obras y de tus propios méritos, estabas buscando huir de Dios, porque en tu conciencia sabías que un día iba a venir un juicio. Y lo que estabas buscando hacer era no buscar a Dios, sino huir de Él. No, del juicio de Dios, del Dios santo, puro, justo. Porque tú en tu conciencia sabías perfectamente que tú no lo eras. Entonces no estabas buscando a Dios, estabas buscando huir de Él. Y entonces yo dije, sí, cierto, ¿no? Verdaderamente ese es el corazón del hombre. Por eso el corazón del hombre busca ser bueno. Se tragó la mentira, ¿no? Con Eva. ¿Qué dijo? Serás como Dios. Entonces el hombre quiere ser como Dios. Busca ser bueno. ¿Para qué? Para que pueda ser amado por Dios. Pero la Biblia enseña totalmente distinto, ¿no? La Biblia enseña respecto a esto. O sea, un padre que tiene el anhelo profundo, el deseo profundo de amar y depositar ese amor en alguien. Por eso el deseo profundo de adoptar a alguien, ¿no? Entonces, acabamos de leer, ¿no? Efesios, vamos ahí donde estamos en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice que está hablando del Espíritu Santo que le fue dado a los que creen. Y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿de qué está hablando Efesios? Entonces, un padre, estábamos viendo ahorita, ¿no? Un padre que va a adoptar a un niño, primero, ¿qué hace el padre? Va al orfanato, ¿no? Va al orfanato. Lo va a ver si está bonito. ¿No? Primero. ¿No? Primero ve al niño, ¿no? Pero cuando un padre genuinamente en su corazón tiene ese deseo de adoptar a un niño y ve a los niños, ¿no? Y esto no es como de, va una vez y lo ve así, ¿no? Y, el más bonito. No, sino que tiene visitas recurrentes, continuas, y se queda un tiempo mirando a los niños. ¿Con qué fin? De que vean, ¿no? Pero cuando es un corazón egoísta, que está pensando en sí mismo, ese niño, el más portado, el más bonito, el que, creo que con ese no voy a batallar. Ese es el que quiero. Pero un padre que tiene un corazón genuino y que desea dar ese amor a alguien que tiene necesidad de recibir ese corazón, ese amor, escoge al peor, ¿no? El más latoso. Ese necesita ayuda, ¿no? Ajá, ese, ¿no? El Alejandrito, mira, el peor de todos, ¿no? Aquí hay varios más o menos, pero buenos portados, algunos, y este es el más latoso, ¿no? Pero el amor de nosotros, aún para con nuestros hijos, es totalmente distinto. Siempre tenemos como más inclinación hacia el más educado, hacia el que menos lata nos da, hacia el que es más obediente, con el que más tranquilo podemos hablar, ¿no? Pero el latoso, el que más lata nos da o más quejas, le queda el eso. Ya viene. Entonces, cuando crece el hijo, piensa, ¿no? Cuando crece el hijo piensa, o crece el hijo y el padre piensa, ¿no? Con un corazón que no tiene un corazón de padre. ¿Qué hice mal para tener este hijo, no? Tal vez hasta algunos nos tocó que nos dijeran así, ¿no? Porque realmente sí. O sea, he dicho como 2 o 3 veces, Señor, ¿qué hice? ¿Cómo hice esto? Sí. O sea, si Dios nos diera lo que merecemos, ni siquiera hijos tendríamos, ¿no? O ni siquiera
un hijo, digamos. Pero un corazón genuino de un padre que ama y que verdaderamente es amor, ¿a cuáles elige, no? Ve diferentes niños, va al orfanato una vez y ve a los niños. Ve al orfanato otra vez y ve a los niños. Va al orfanato. Hasta que ve un niño, este es el que necesita amor. Y yo tengo amor para dar, ¿no? ¿Quién dice esa canción? Tengo amor para dar, ¿no? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Tengo dinero, ¿No? ni nada. Sí, ¿no? Pero dice que tiene amor para dar. Amor para dar. Bueno. Entonces, ese es un padre, ¿no? Con un corazón de padre. Los demás que escogen distinto no es un corazón de padre. Es un corazón amador de sí mismo, amante de sí mismo. Pero un corazón de padre escoge al que necesita ser amado, no al que mejor está, ¿no? O al que mejor es. Entonces, este padre requiere de muchos procesos legales. Tiene que comprobar que está bien y que puede amar al niño, ¿no? En su derecho. De hecho, la Constitución dice que este es su derecho primordial, ¿no? Que ese niño necesita ser amado, ¿no? Y luego tiene que comprobar las otras áreas, ¿no? Que el padre está preparado para tenerlo, para cuidarlo. ¿Para qué también? Para darle sustentarlo, financieramente sustentarlo, poder ver por él, que al niño, si el padre no es millonario, pero por lo menos el padre le va a poder dar lo necesario, ¿no? Básico, lo más básico. También que puede ver por él emocionalmente. Entonces el padre tiene que estar emocionalmente bien para que pueda ver al niño también emocionalmente. Y era que le dan a los gays, ¿no? a los niños. Por eso es una blasfemia, una herejía, ¿no? ¿Cómo pueden darle, ¿no? Cuando no entienden lo que es el amor principal, ¿no? No, pero aparte que si no también tampoco emocionalmente, porque si ni siquiera se aceptan a ellos mismos como son. Así es. Entonces tienen un problema, ¿no? Pero su problema es que, pues, hay pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden amar como Dios ama, ¿no? Pues no pueden, porque no conocen a Dios. Entonces, esas personas necesitan a Dios, ¿no? Así tanto como nosotros necesitábamos a Dios. Entonces, si me pueden acompañar, vamos ahí. Ya vimos, ¿no? Expliqué un poquito esto para qué. Para ver el corazón de un padre, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Y me cacharon la idea? Un corazón de un padre, de un verdadero padre que quiere amar a un niño. Este es el corazón, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ir a Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, 23. ¿Ya estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 23. Vamos a leer desde el versículo... Híjole, es que está tremendo. Vamos a leer nada más ahorita el versículo 21 al 23. ¿Sí? Dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué hace toda la creación? Gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula,
Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿qué? Esperando la adopción, Esperando la adopción, ¿qué dice? La redención de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vemos, ¿cuál es el propósito de un padre que tiene un corazón genuino por amar y adoptar al hijo? Cuidar de él, ¿no? Educarlo, sustentarlo, alimentarlo, verlo crecer. No se trata de él, no se trata de su deseo personal y de su amor propio y de su propio ego, se trata del niño, no de sí mismo. Y entonces, eso me hace pensar, ¿no? Cuando leemos el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, ¿no? ¿Qué vemos? El planeta sufriendo. ¿Cómo está el planeta, no? Las selvas todos sucios, los ríos llenos. ¿Qué pasó? Los ríos llenos de basura, hay islas ya de plástico que se están muriendo, los osos polares que se están descongelando, y que la selva ya se está acabando, todos los ríos contaminados. ¿Cómo está el mundo, no? Está haciendo eso, está gimiendo. Pero en la creación entera está esperando la redención. Un árbol, ¿no? Una manzana, la pones ahí en el frutero. Pasan 2-3 días, ya la manzana está marchita. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Por qué? Por causa del pecado que entró al mundo por un hombre. ¿Por qué hombre entró el pecado al mundo? Por Adán y Eva, ¿no? Por el pecado entró, por un hombre entró el pecado al mundo y el pecado está bajo corrupción, bajo pecado. Entonces, aún la manzana, aún el árbol, aún un tornillo que se oxida, todo está bajo ¿qué? Bajo corrupción. Pero la misma creación, podemos ver una manzana, la misma manzana gime, está muriendo. Sí. Nosotros mismos, ¿no? Cada día, decía Pablo, mi hombre exterior, cada día se desgasta. Más y más y más y más. Pero dice Pablo, pero mi hombre interior se renueva día a día. ¿Cómo se renovaba Pablo? Su hombre exterior, su carne, cada día más anciano, ¿no? Cada día se corrompía más. Pero, ¿qué hacía su hombre interior? Se renovaba día a día. Buscaba en dónde renovarse, en la palabra de Dios. ¿De dónde provenían las fuerzas y la renovación de su corazón de Pablo? Perdón, me equivoqué. Me metí en otra. Ay, disculpe, buenas noches. Entonces, Voy a salir tantito. ¿Me prestas tu llave o cómo le hago? Es que me van a venir a pagar un dinero que me ok. desde hace mucho y me van a venir aquí afuera, ya llegaron. Les dije que vinieran aquí, si no salgo, no. entonces, Siéntate. ¿le puedes dar la llave? Pero de la puerta grande. Sí, porque... ¿Quieres con el control? Y si me salgo por ahí, los van No, a pero matar. no. Ah. Préstale la llave. Es que voy a salir o si quieres acompáñame rápido, si la tienes. Perdón, pero es que si les dije que iba a estar aquí. Siéntate, Moreno. Tampoco dura la puerta. Gracias. Entonces, Perdón, vemos, ¿no? Buenas noches. Aquí estamos en Romanos, versículo 8. Ajá. Romanos 8, Gracias. versículo 21 y 22. Entonces dice, porque sabemos, cuando habla Pablo de esto, de que es la misma palabra que usa en Romanos 8, 28, cuando dice, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces está hablando de que sabemos, no de que sabemos intelectualmente, sino de que tenemos una certeza en el corazón. Sabemos que todas las cosas, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces lo sabemos, ¿no? Pero aquí también Pablo está diciendo, porque sabemos en el 22 que toda la creación gime a una. Vemos todas las cosas cómo están esperando que no morir, básicamente no morir, ¿no? Sino que sean todas las cosas sean redimidas, que regresen al plan original de Dios. El plan original de Dios nunca fue que todos murieran, ¿no? Que todos murieran.
que todos nos fuéramos muriendo poco a poco, ¿no? Algo es seguro. Desde que naces, empiezas a morir, ¿sí o no? Sí. No es que digas, no, estoy viviendo, no, estás muriendo, ¿no? Estás en la etapa, en el proceso de agonía, ¿no? Desde que naces, lo primero que pasa con el niño cuando entra en contacto con este mundo caído, ¿qué hace? Lo primero que hace es llorar. Entró a este mundo, ¿a qué? A llorar, a sufrir, ¿no? Ya está sufriendo, todavía ni siquiera tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Pero ya está sufriendo. Entonces, este proceso de empezar a morir. ¿Por qué? Porque la creación está bajo pecado, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Que la creación misma gime a una. O sea, a una, todos están gimiendo a una, ¿no? O sea, ahorita decía Rocío, ay, Señor, ya ven pronto, ya ven por mí, ¿no? Pero también Rocío, o sea, tiene ese deseo, yo también. Los hijos de Dios también. Pero no solo los hijos de Dios, la misma creación. Toda la creación está deseando el plan original, el deseo original de Dios. Que la muerte salga de este mundo, el pecado, y entonces todos, ya nadie quiere morir. Entonces continúa diciendo en el 23, y no solo ella la creación, sino que también nosotros mismos, los cristianos, los hijos de Dios que hemos creído en Cristo, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros, ¿qué dice? También gemimos dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos, ¿no? También nosotros estamos esperando, Señor, ven, ¿no? Ven. Y dice, ¿qué? ¿Qué estamos esperando? La adopción. ¿Y qué es la adopción? Ahí lea. Ahí dice, esperando la adopción. La redención de nuestro ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Entonces, me encanta esta parte porque tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un padre para que adopte a su hijo? Tiene que llevar un proceso legal, ¿sí o no? Sí. Y ya vimos, todo el proceso legal no es como, vengo por mi hijo, lo voy a adoptar, ¿dónde firmo? No. Es todo un proceso muy delicado, muy tedioso, tiene que comprobar muchas cosas. Pero ¿cuál es el deseo más grande y más profundo del padre, el que está adoptando? Tener a su hijo. Ese es el fin, ¿sí o no? Tener a su hijo. ¿Para qué? Para poder amarlo. para darle amor. Para darle el amor que él tiene guardado para esa persona. Ese es el deseo más profundo del padre. Puede hacer muchos procesos, puede hacer muchas cosas, pero el fin de todo lo que está haciendo, análisis psicológicos, emocionales, económicos, financieros, dice, uno de esos es que tenga buen testimonio, que sea conocido por los demás, ¿no? Que no es no va a ser un problema para el niño, sino lo contrario, que va a ser una bendición. Y cuando termina todo ese proceso, todo lo que hizo solamente fue ¿para qué? Para tener a su hijo. Está esperando profundamente, un deseo profundo, el día en que le digan, sí, aquí está. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es correr al niño, ¿no? Amarlo. ¿Le puedes abrir? El deseo profundo de correr, ¿no? Al niño y amarlo. Pero nos damos cuenta en este proceso que no es el niño, ¿se dan cuenta? No es el niño que escogió a quien lo adopta, ¿no? O sea, no llevan al niño y dicen, a ver, niño, escoge al padre, ¿no? Es el padre. Es el padre que en el amor que tiene genuino por dar amor a alguien, escoge a un niño. Escoge, y dijimos, ¿no? Nosotros, con un amor egoísta, si adoptáramos, ¿cómo pensaríamos? Ah, no, el mejor, el más portado, el más bonito, pero el que realmente está calificado para ser padre, para amar, no escoge al más bonito, o al más obediente, o al más portado. Escoge al más necesitado, al que más necesita, ¿sí o no?
Ese está calificado para ser padre. Por eso buscan ese punto en el que quiera adoptar. ¿Para qué? Tú buscas a alguien que te dé lo que tú quieres, ¿no? Cuando encuentran eso, es difícil que se lo den, si llevan un buen proceso. Pero cuando encuentran, tú buscas a alguien que necesita ser amado, entonces estás preparado, puedes adoptar. Entonces, la creación misma aquí dice, ¿qué espera? En la última parte del versículo. Todos nosotros, ¿qué estamos esperando? Dentro de nosotros estamos gimiendo, ¿no? Dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo. Esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. El Padre Celestial ha hecho el proceso jurídico nunca antes visto. Nunca antes hecho. Dios, el Padre, ha hecho el proceso legal, el proceso jurídico más glorioso que se ha visto en la tierra. ¿Y saben cuál es ese proceso legal? Lo que hizo Cristo en la cruz. Acompáñenme a Juan 3:16. Mari, ven a sentarte. Espérame, es que estoy preparando. Juan 3:16. ¿Lo puedes leer, Vic, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Dios, ¿qué dice aquí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, yo me imagino al Padre sentado en su trono, ¿no? Y mirándonos a todos nosotros con una necesidad profunda en nuestro corazón de ser adoptados. ¿Qué características tiene un huérfano? O sea, ustedes piensen, ¿qué características tiene un huérfano? ¿Qué necesidades se puede decir? Necesidad de ¿Cuál es su estado? Abandonado, De abandono, ¿no? abatido, Desesperanzado, desesperanzado, sin esperanza, desamparado, ¿no? Desamparado, ¿sí? Veo, está desamparado ese pequeño. Entonces, yo me imagino al Padre, ¿no? Con un deseo profundo de depositar su gracia en nosotros, su amor, y al mirarnos, mira a muchos, ¿no? Yo me imagino, miraba a los fariseos, y los fariseos decían, no, nosotros somos, buenos, nosotros no necesitamos un padre, ¿no? Nosotros somos suficientes en nosotros mismos. ¿Y qué te dice el mundo? Así es el mundo, ¿no? Es que, ¿cuál es tu problema? Que no te amas lo suficiente. Necesitas elevar tu autoestima. No, es lo contrario, ¿no? Lo contrario, es que tu autoestima es tan grande que no puedes, que tu mirada está puesta en ti y no puedes ser lo suficientemente feliz para dejar de mirarte a ti mismo y puedas ver al Padre. Entonces, la condición de un huérfano es esa, ¿no? Está desamparado, o sea, no hay quien vea por él, quien lo cuide, quien lo ampare. Por eso me encanta el Salmo cuando dice, ¿no? El que mora bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Poderoso. ¿Qué está haciendo el Poderoso? Amparándolo, ¿no? Cuidando de él, protegiéndolo, venga lo que venga. ¿Quién podría arrebatarnos de la mano de Dios? Si es el Todopoderoso. Pero no es que nosotros hayamos elegido. Por eso Jesús cuando dijo en Juan, es que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. El Padre desde el cielo nos miró así con esa necesidad, desamparados, necesitados,
no teníamos identidad, ¿no? Buscábamos nuestra identidad en lo que hacíamos, ¿no? O sea, yo por decir buscaba mi identidad ¿en qué? En lo que hacía. Quiero ser un buen empresario, quiero ser exitoso, quiero ser que la gente me reconozca, ¿no? Que soy un empresario exitoso. Esa era mi identidad, en eso buscaba mi identidad. Pero cuando llegué a ese punto, me di cuenta, esa no es mi identidad. Ahora voy a buscar en otra cosa mi identidad. Y buscaba en otra cosa y no encontraba mi identidad. Pero, ¿saben? El Padre da identidad al Hijo. Porque tiene Padre. ¿Cuál es la identidad del Hijo? ¿Qué es hijo? ¿Qué es hijo? ¿Sí? Yo soy hijo, ¿no? Porque no soy huérfano, no estoy desamparado, no tengo falta de identidad, porque mi identidad está en que soy hijo, no en que soy empresario, o que soy un asesor inmobiliario, o que soy un predicador, o lo que sea, ¿no? Sino que en que soy hijo. Esa es mi identidad. Y eso es glorioso, porque el proceso legal que Dios tuvo que llevar a cabo para adoptarnos fue un proceso impresionante, ¿no? Porque de tal manera amó, o sea, fue tal la forma en que Dios nos amó, fue tal el amor que tuvo por nosotros, que dio a su propio Hijo. Que crucificó a su propio Hijo en la cruz, que clavó a su propio Hijo en la cruz y lo sujetó, dice Isaías 53, a padecimiento. Y fíjense, esto es impresionante, ¿no? Acompáñenme a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Déjenme encontrar el versículo. Donde dice despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué versículo es? 3. Ahí empieza hasta todo lo que lo describe. Ok. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Por quién? ¿Por herido de quién? De Dios. Y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra adopción, fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Pero qué hicimos nosotros? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, aquí en cada cual está cada cual de nosotros. O sea, en el original, cada cual, cada uno de nosotros. Se apartó por su camino. ¿Pero qué hizo Dios? O sea, nosotros nos desviamos, nos apartamos cada uno por nuestro camino, pero lo que hizo Dios es lo que sigue. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesús estaba en la cruz, angustiado, él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero, Jesús fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por amor, por el deseo profundo del Padre de depositar su amor y su gracia en nosotros y podernos adoptar. ¿Recuerdan cuando Jesús está en la cruz? Está siendo clavado en la cruz y está en la última etapa de la crucifixión, y Jesús voltea al Padre y le dice: Lama, lama, sabactani, que significa: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desampara a su propio Hijo en la cruz por causa de lo que vimos ahorita, ¿no? Y cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Y cuando el Padre está viendo a Jesús
con todo el pecado de nosotros que cargó sobre su Hijo, el Padre desampara a Jesús. Lo desampara. ¿Por causa de qué? De nosotros. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? La muerte de Jesús. Sobre Cristo, sobre Jesús. Ese fue el proceso legal que el Padre hizo para adoptarnos. Jesucristo muriendo en la cruz y siendo desamparado por el Padre fue el proceso legal para que nosotros, como huérfanos que estábamos, no estuviéramos más desamparados. Nunca más desamparados. Nunca más. Por eso la Biblia habla de 3 condiciones. La Biblia se refiere mucho a los huérfanos. La Biblia se refiere mucho a las viudas. Y la Biblia se refiere mucho a los que no tienen ciudadanía. 3 condiciones. Pero no estaba hablando tanto de las condiciones en esta tierra humanas, de las espirituales. Huérfanos. ¿Qué característica tiene el huérfano? Que no tiene padre. Pero cuando el huérfano y cuando el padre hace todo el proceso legal para poder adoptar a un hijo, nosotros podemos mirar la cruz, ver la cruz de Cristo y derramar nuestros corazones y nuestras lágrimas por ver el proceso legal por el cual el Padre quiso adoptarnos. Porque nos miró a cada uno de nosotros y nos vio así, ¿no? Necesitados, desamparados, huérfanos y Padre. Y el Padre, dice la palabra, que fue movido a misericordia, ¿no? Fue movido a misericordia. Y cuando nos miró en esa condición, el Padre, ¿qué? Yo quiero adoptarlo. Él necesita amor, él necesita un padre y yo quiero ser su padre. Pero no puedo adoptarlo así, porque no es mi hijo, es hijo del diablo, es hijo de Satanás. La palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Tú quisieras adoptar a alguien que fuera tu enemigo? No. Pero cuando más profundamente podemos ver el corazón de nuestro enemigo, podemos ver, él necesita más amor, ¿no? Todavía más amor. Y un corazón de padre puede amar a su enemigo al punto de adoptarlo, ¿no? Porque puede ir el padre al orfanatorio y ve al niño y ese niño tal vez le escupe, ¿no? O le patea, o le grita cosas, ¿no? Entonces el padre que realmente ve por el niño, ¿qué hace? No, es él, ¿no? Porque es el que más necesita. Entonces, así nosotros con Jesús, con Dios, le escupimos, no le tomamos en cuenta, no consideramos su ley, no mentirás y nosotros mentimos, no robarás y nosotros robamos, no tomarás el nombre de Dios en vano y nosotros tomamos su nombre. Pero el Padre quiso adoptar a ese. Por eso la palabra dice, al vil, al menospreciado, al menospreciado. El Padre se lleva de los hijos al menospreciado, porque ve. El bien no es para el Padre, el bien para quién es. El bien es para el Hijo, ¿sí o no? El bien es para el Hijo, cuando realmente es el corazón del Padre. Entonces, me encanta esta parte, porque el Padre, el proceso legal del Padre para adoptarnos, el Padre lo llevó. Lo hizo. Nosotros, legalmente, quienes hemos creído en Jesucristo, en la cruz de Cristo, legalmente hemos sido adoptados. El proceso legal ya se hizo. Jesús, Dios el Padre y el Espíritu Santo vencieron a Satanás en la cruz y le quitó los derechos legales que Satanás tenía sobre nosotros, cada uno de nosotros, y que nos podía reclamar porque decía, él es pecador, me pertenece. Jesús se los quitó y llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Lo leímos hace rato. Fíjense, les voy a leer ese versículo. Dice que Jesús condenó el pecado el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, de hombre como nosotros,
de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó el pecado en su carne. Todo esto que estamos viendo, la obra de la cruz, fue el proceso legal que Dios hizo. ¿Para qué? Para quitarle los derechos a Satanás y Dios adquirir los derechos legales sobre cada uno de nosotros. Ahora nosotros gemimos como hijos, ¿no? Ahora nosotros ya sabemos que somos hijos. Si hemos creído en Cristo, ahora sabemos, somos hijos. Por eso gemimos en nuestro corazón. Por eso gemimos la redención, que es ¿qué? La adopción, ¿no? Que es la redención de nuestro cuerpo. O sea, Dios está también, como Padre, tiene un deseo profundo en su corazón. Por eso, en Efesios, cuando leímos Efesios, que dice, Pero ¿no? no entiendo qué sería la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo es que este cuerpo pecaminoso, que tiene todavía los deseos de hacer mal, de hacer pecado, que todavía tiene deseos de esas concupiscencias, ese deseo pecaminoso en nuestros miembros de hacer el mal. La promesa es que Dios un día va a redimir ese pecado, nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, donde ya no vamos a tener estos deseos de pecar. Los va a quitar Dios de nosotros. Y ese es el último, ¿se dan cuenta? Ese es la última etapa, el último proceso de la adopción. Cuando nosotros partamos en este mundo, si Jesús viene antes o nosotros vamos con Jesús, es el último proceso. ¿Se dan cuenta? El último proceso, el que tanto estaba esperando el Padre y el que tanto estaba esperando el Hijo, reunirse. El final de todo esto. Todo lo que hizo Dios en la cruz, todo lo que hizo Jesús en la cruz, morir por nosotros, llevar nuestra rebelión y ser desamparado por el Padre, fue con el propósito de que nosotros un día pudiéramos reunirnos con el Padre para estar con Él por la eternidad. El Padre nos adoptó y el precio que Dios pagó para que fuéramos adoptados no fue cualquier cosa, fue la propia vida de su Hijo, la sangre de su Hijo, del Cordero. ¿Acaso creen que nos va a desamparar Dios? Si es nuestro Padre, si le costó la vida de su Hijo. Por eso, si Dios dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero el Padre está esperando eso. Déjenles leo el versículo, ¿no? Fíjense cómo dice, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, habiendo escuchado la palabra, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, ¿qué hizo Dios? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es que Dios nos dio su Espíritu Santo? Dice, es la garantía, son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Tú, yo, cada uno de los que estamos aquí y que hemos creído en Jesús, somos la posesión adquirida del Padre. Le costó al Padre, a nosotros no nos costó nada. El Padre dio a su propio Hijo, lo que más amaba más a su Hijo que a sí mismo. Y dio lo que más amaba, a su propio Hijo. Somos la posesión adquirida del Padre. Y el Padre aquí dice, ¿no? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué está esperando el Padre? El Padre quiere que estemos ya con Él. El corazón del Padre es que ya estemos con Él. Ese es el corazón del Padre. Pero está esperando el Padre la redención de la posesión adquirida. Ese es el deseo de un Padre. Está esperando todo el proceso legal que tuvo que hacer con el fin de tener al Hijo consigo mismo. Es lo que hizo el Padre para con nosotros. El proceso legal ya está hecho, ya lo hizo. Jesús ya lo hizo en la cruz. Legalmente somos de Cristo. Legalmente somos de Dios. El Padre está esperando la posesión adquirida, la redención de la posesión adquirida. Ya sea cuando muramos o cuando Cristo venga. Y el Padre, ese es el corazón del Padre, está esperando, ¿no? También el Padre tiene ese deseo. Ay, ya quiero que mis hijos vengan. Ya quiero todos mis hijos. Pero faltan algunos todavía. Por causa de esos, el Padre
es paciente, es misericordioso. Que algunos vengan a arrepentimiento, que vengan al Padre, y que esos que vengan, cuando se cumplan todos los hijos, los que han de creer, el Padre, ahora sí, hijos, vengan conmigo. Y estarán conmigo por la eternidad, por siempre. Pero Y por para decir que siempre. nos morimos, por decir hoy me muero, que ya me voy ya. Dios no, hasta que estén todos. No, pues si has creído, Pues sí. si has creído en Cristo, has confiado en Cristo, Dios sabe. y tú has entendido, legalmente yo ya soy hijo de Dios. Entonces, cuando yo muero, voy con el Padre. En ¿no? ese momento. Claro. Segunda de Corintios 5, 22, si no me equivoco, dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿Cuál es, perdón? Hebreos, perdón, ¿Hebreos qué? 9:27. Hebreos 9:27, gracias. 27. Hebreos 9:27 dice, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Pero, el juicio, para nosotros el juicio, ¿quién es? ¿Quién fue nuestro juicio? Cristo. Mi juicio por mis pecados ocurrió hace 2000 años. ¿No? ¿Lo vieron? ¿Ustedes estuvieron ahí? No, Pero lo pero creen. lo creo. Por eso es por la fe, ¿no? No es por vista, por fe, yo lo creo. Mis pecados, el juicio por mis pecados ocurrió hace 2000 años. Yo ya no estoy bajo el juicio de Dios. Ahora estoy bajo ¿qué? Bajo la gracia. Ahora soy hijo, ahora soy adoptado, ahora soy amado, ahora no estoy huérfano. ¿Por qué a veces caminamos como huérfanos? Como si no tuviéramos padre. Es cierto. Como si estuviéramos desamparados o como si estuviéramos solos. Ahí está el Padre. Tenemos al más grande. O sea, no hay mejor padre, ¿no? Si al padre, o sea, imagínense, si a un humano le hacen todos los análisis para ver si es buen padre, imagínense, o sea, el mejor padre, el más amoroso, el más sabio, si psicológicamente le hicieran un estudio, o sea, sería glorioso, ¿no? O sea, no habría mejor padre que él. ¿No sería más apto él, Dios mismo, para adoptar a alguien, para amarlo y para darle identidad y darle y proveerlo y sustentarlo y cuidarlo? Un huérfano está desamparado, un hijo ya no. Un huérfano podría sufrir de no tener que comer, de no tener sustento, pero un hijo ya no, porque tiene padre. ¿Pero qué tiene que hacer el hijo? Pedir, solo pedir. Padre, no tengo, dame. ¿Y el padre? ¿No dice esa parte del versículo? Si nosotros siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, buenas dádivas, cuanto más el Padre que está en los cielos nos dará, si nos dio a su propio Hijo, nos dará su Espíritu Santo. O sea, ¿acaso vendrá mi hijo y me dice, papá, ¿me das pan? Y le doy una piedra. ¿Le daré una piedra a mi hijo? Pues no. No, porque le amo, ¿no? Claro. Cuanto más el Padre Celestial que nos ama. Ahora, si tienes duda de que Dios te ama, pues ve a la cruz. Póstrate a la cruz y mira a su propio Hijo. Para que las dudas que tengas de que Dios nos ama y que nos adoptó y de que legalmente somos sus hijos, disipen toda la duda de nuestro corazón y podamos arrojarnos a Dios y decirle, Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aún no nacía y tú ya estabas haciendo todo el proceso legal para adoptarme. Aún no nacía Alejandro, hace 45 años que nací. Pero Jesús hizo el proceso legal hace 2000. El Padre ya me había amado desde antes. Y sabía cómo sería, y sabía cómo pecaría, y sabía que lo dejaría, y aún así Dios me amó y me adoptó. Él me escogió, no yo a Él. ¿No es eso? Hermoso. Y por decir, un los padre que no, y glorioso. los que no creen y los que no, ahí, o sea, es que el otro día estaba escuchando un video que salió, luego escucho predicaciones y de repente salió un video que salió en el internet de una señora que pasó por un abuso muy fuerte de su pareja, pero así fuerte, y que
te dijeron que eras psicópata. Y entonces ella dice que los psicópatas no se pueden arrepentir y que los psicópatas no van a entrar, que son los vasos de ¿qué? De deshonra, y que esos que por más que oren por ellos, Dios no los puede salvar. ¿Pero quién dijo eso? O sea, según ella, con unos versículos de la Biblia. Entonces a mí me quedó la duda de eso, de que, por decir, los que sí tienen esas cosas como los psicópatas que supuestamente no tienen alma. Bueno, ¿qué dice la Biblia? O sea, Pues ella con la Biblia decía que Dios no lo iba con sus Pero- versículos. pues sí, Pero pero, ¿qué Biblia de haber leído? o sea, es más, pudo haber agarrado la Biblia, ¿no? Hay una prédica me compartiste una que se apellida Bulón, algo así, Ujú. y habla de eso. La persona que no se acerca a Cristo, a Dios, se pierde, y aunque no lo quiera hacer, Porque- mientras se desprende. Dice Juan 3:16. O sea, de tal manera amó Dios a quién? Su hijo. Al mundo. O sea, no dice, de tal manera amó Dios a los hombres, pero no a los psicópatas, ¿no? Y ahora, si se trata de eso, pues entonces nosotros estaríamos dentro, porque pues éramos psicópatas. O sea, estábamos rumbo a la perdición, pecando, hundiéndonos, unos de una manera, otros de otra. Pero ¿qué? Al final, todos éramos unos psicópatas. O sea, ¿quién es un psicópata? Uno que sabe que hace cosas que lo pueden matar y lo hace. Pues no éramos nosotros como un psicópata. Y ¿Sí o no? también que hace daño a las otras personas, pero conscientemente disfrutándoles, hacerles el mal. O sea, así hasta regodeándose de hacer y destruir a otro ser humano. Pues más razón, ¿no? ¿Cuántas veces les hemos hecho mal a alguien conscientemente de que hacemos mal y les hacemos mal? ¿No? Realmente somos como un psicópata, ¿no? Espiritualmente También. hablando, hemos sido así. ¿Cuántas veces hemos guardado en nuestro corazón y a veces hasta orado a Dios, ¿no? Deseando, Señor, me hizo mal. Y oramos como con un corazón de venganza, ¿no? Señor, págale conforme a sus obras, ¿no? Pero hay un Dios. Ajá, pero hay un Dios. O sea, pero hay un Dios, ¿no? Y sí hay un ¿No Dios. escuchas eso? Pero hay un Dios. Entonces, realmente, fíjense, acompáñenme ahí a Gálatas 4, versículo 5. Gálatas 4, versículo 5. 4, 5. Ujú. Vamos a leer desde el versículo 4. ¿Ya están ahí? No. Gálatas 4, 4. Vamos a leer a partir del 4. Yo no veo. Tengo unas letritas de medio. Vamos a Pero leer. léelo. Lo leemos, ¿va? Gálatas 4, Gálatas 4, 4. 4, 5. 4, 4. Desde el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Proceso legal. Primero, ¿qué hizo Dios? Nos redimió de la ley. Nos redimió de la ley. ¿Qué es redimir? Pagar. Como un pagaré. Hay un pagaré. Un ejemplo. Víctor me presta una lana y le firmo un pagaré. Y no le pago. Yo soy deudor de Víctor. Pero ¿qué hace? Viene mi pastor y le dice, Víctor, ¿cuánto te debe Alex? Tanto, te lo pago. Y se lo paga. ¿Qué hizo el pastor? Me redimió. Entonces, ¿qué hizo Jesús aquí? El proceso legal. Dios envió a su Hijo bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para redimirnos, para redimir a los que estaban bajo la ley.
Cuando nosotros no conocíamos a Cristo y no habíamos creído en Jesucristo, en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nosotros estábamos confinados a morir bajo la ley. Estábamos condicionados a morir bajo la ley. Y si íbamos delante de Dios con la ley, y Dios nos iba a decir, la ley dice no matarás, no robarás, y has matado, y has robado, entonces la paga del pecado es muerte. Y Dios tendría que aplicar, porque es un juez justo, la paga. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Todas nuestras rebeliones, nuestros pecados y todas las transgresiones que cometimos a la ley, Jesús las llevó en la cruz por nosotros. Pagó Él por nosotros, puso su vida en expiación por nosotros y nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nosotros ya no estamos bajo maldición. Ya no dependemos de hacer buenas obras para que Dios nos ame o nos perdone. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús ya nos amó y nos perdonó en la cruz. Yo lo creo en mi corazón. Pero aquí dice, ¿no? A fin, ¿por qué hizo Dios eso? A fin, o sea, el fin de todo esto fue la adopción, que recibiésemos la adopción de hijos. Tú, Víctor, tú, Nayeli, tú, Lupita, tú, Rocío, tú, hermana, tú, Marilo, yo, mi esposa, ¿no? Mis hijos. Recibimos, Dios crucificó a su Hijo para que nosotros recibiésemos la adopción. Nosotros no estábamos buscando fuera adoptados, pero recibimos la adopción. ¿Por qué? Por lo que hizo el Padre, no por lo que hicimos nosotros. Con esto terminamos. Romanos 8, versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 35. Con esta idea, ¿no? Y con esta idea en nuestro corazón de Romanos 8:35. Con esta idea en nuestro corazón de que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, por la fe en Jesús, yo ya no tendré que pagar por mis pecados, yo ya no tendré que hacer buenas obras o portarme bien o esforzarme para que Dios me ame, sino que Dios me amó hace 2000 años y al creer yo en Él, fui adoptado y estoy esperando nada más esto, ¿verdad? El Padre también está esperando eso, que todos vayamos con Él y estemos con Él por la eternidad. Pero el precio fue desamparar a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que hoy nosotros como hijos nunca estemos desamparados. Nunca más desamparados. Tenemos Padre. Y fíjense lo que dice el versículo. Lo sentimos, ¿no sienten que, por ejemplo, yo desde lunes dije, ya es lunes, luego es martes, ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea viernes. Luego cuando hablan, dices, ay, es que yo estaba esperando que sea viernes. Y estoy acá. Y se me pasó el viernes. No, y eso dije, ahí voy, se me pasó. Por el cantante que viene uno manejando. Sí. Y vaya, ahí voy. Sí, es cierto, uno también desea correr con el Padre. ¿verdad? Amén, sí. Cuando ya ¿Qué hace un tienes hijo, el no? conocimiento. Se pega. Sí. Mi suegra me dice, se caen. ¿Y a dónde van? Al Padre. ¿Quieren comer algo? ¿Con quién van? Con el Padre. ¿Necesitan algo? ¿Con quién van? Con el Padre. Pero algo maravilloso que tiene el corazón de los niños es que no tiene prejuicios en su corazón. Así es. De, me porté bien, voy con el Padre. No me porté bien, no voy con el Padre. Mis hijas, ¿se portan mal? ¿O se portan bien? De todos modos, vienen y, papá, se acaban de portar mal, y van, papá, ¿me compras un dulce? ¿Por qué? Porque en su corazón tienen la confianza de acercarse al Padre. ¿Por qué? No por lo que hacen ellos, sino porque ven que el Padre los ama. Entonces, nuestra confianza no tiene que descansar en lo que nosotros hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, sino en la confianza en el que el Padre nos ama. Y podemos acercarnos confiados con Él. Pero bueno, Por el amor del Padre. En el
mundo de real, eso solo se aplica cuando el padre les demuestra el amor a los hijos, porque cuando son padres bien maltratadores y golpeadores, los hijos... Bueno, están estamos todos hablando del amor del Padre. enojados, como- Estamos hablando del Sí. amor del Padre, ¿no? Sí. O sea, nuestro amor es muy deficiente, pero el amor del Padre, o sea, si nosotros podemos descansar en algo, es en el amor que el Padre tiene por nosotros. Y hay duda, ahí está la cruz. Vean, hay que ir a la cruz y recordar la cruz y ver cómo su Hijo fue destrozado y fue molido por nuestros pecados y derramó hasta su última sangre, hasta su última gota de sangre. Aún Jesús le quedaba una gota de sangre en su cuerpo y no vino el soldado y le traspasó el costado y brotó la última gota de sangre. ¿Y por qué hizo Dios eso? Para que no quedara duda de que hasta su última gota de sangre la derramó por causa de nosotros, del amor que tiene por nosotros. Y cuando nuestra relación con Dios y nuestra comunión descansa en lo que nosotros hacemos bien o lo hacemos mal, simplemente estamos viviendo, ¿qué? La ley. Dependiendo de la ley, de lo que haga yo bien o mal. No está dependiendo de lo que Dios hizo por mí, del amor de Dios. Y cuando vemos la cruz y miramos la cruz y vemos a Jesús destrozado y desamparado en la cruz, podemos confiar y descansar. Gracias, Padre, puedo confiar. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Para que yo tuviera paz con el Padre, para que yo me reconciliara con el Padre, el Hijo, ¿no? Tuvo que ser desamparado. Y fíjense, con esto terminamos el versículo 35 en adelante. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación. ¿Tribulación? Es pregunta, ¿no? ¿Tribulación? ¿Tribulación nos va a separar del Padre? No, ¿Angustia? tampoco. ¿Persecución? ¿Hambre? Tampoco. No. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas, como matadero. Pero dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en espada, en peligro. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Por medio de aquel que te ama. No, que nos amó. ¿Qué dice ahí? Que nos amó. Nos amó. ¿En qué tiempo está? Pasado. En pasado. Nos Nos amó. Amó. Que nos amó. ¿Cuándo nos amó? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó y ya había decidido enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados. Él nos amó. Así es que dice, por lo cual estoy seguro. Tenemos que tener esta certeza, no por lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, sino porque nos amó. ¿Y qué dice el 38? Por lo cual podemos estar, cada uno de los que estamos aquí, seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni los demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estamos viviendo hoy, ni lo que estamos pasando hoy, ni lo que venga, ¿no? Ni lo que venga, porque va a venir cosas, pero ni lo que venga nos va a separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿Qué te pero puede eso solo a separar? los que creemos, ¿no? Porque a los que no creen sí se separan del amor. Claro, el que no ha creído está bajo la ley. Y el que está bajo la ley está bajo maldición. Sí, sí. Pero los que hemos creído, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Y aquí me encanta lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice, ni la muerte, o sea, vamos a ver, ni la muerte, ok, pero ni la vida, ¿no? Los dos puntos, los dos extremos. Y está, el Espíritu Santo está encerrando, o sea, no hay nada que nos separe del amor de Dios, nada, ni la vida ni la muerte. Y luego dice, ni ángeles, ¿no? O sea, ni los ángeles del cielo nos pueden separar del amor de Dios. Pero tampoco los principados, ni las potestades, ¿no? Ni los demonios. Ok, ni lo presente, ni lo que estás viviendo ahora, pero tampoco lo que
Y si no te separó el amor de Dios en la cruz, cuando nos amó, pues no te va a separar del amor de Dios lo que estés viviendo hoy, lo que estemos viviendo hoy. Pero tampoco ni te va a separar del amor de Dios lo que esté por venir. ¿Y qué dice? Ni lo alto. ¿Cuán alto podemos alcanzar a ver nosotros? Pues muy poco, ¿no? Pero aquí dice la Biblia ni lo alto. O sea, para Dios lo alto que es, pues interminable, ¿no? O sea, tan alto como Dios hizo el universo, ¿no? Pero ¿qué dice? Ni lo profundo. Ni lo profundo. O sea, ni lo más alto ni lo más profundo. Está encerrando todo. ¿Y qué dice? Ni ninguna otra cosa creada. O sea, por si queda duda en tu corazón de algo, si queda duda en nuestro corazón porque hayamos cometido algún pecado, hoy o en el pasado o en el futuro, cualquier pecado que hayamos cometido, Pablo aquí encierra todo y todas las cosas y todos los hombres y todo lo que hay existe. Pablo aquí dice, ni ninguna otra cosa creada. Lo único que no fue creado fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ellos que no fueron creados nos amaron así y nos perdonaron así y estamos en sus manos, todo lo demás estaba debajo de Dios. Y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo se manifestó el amor de Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así es que Amén.